¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Con la piel de gallina. Hoy tenemos por delante un programa muy especial porque, bueno, vamos a hablar de música, no vamos a cantar en directo, hoy no. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de el compositor español más grande de música culta que hemos tenido aquí en nuestro país, y se trata nada más y nada menos que de Joaquín Rodrigo, también conocido como el Maestro Rodrigo. Y para hablar de él, pues quién mejor puede acompañarme que su hija Cecilia Rodrigo. ¿Qué tal, Cecilia? Pues Bienvenida. aquí me encuentras más feliz que yo que sé quién, otra vez contentísima de estar con vosotros. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, el placer en realidad es mío porque viniste en otra ocasión a otro programa de la cadena para hablar de ti, de tu padre, de tu madre. Pero hoy vamos a centrar el programa, como decíamos, va a ser un poco diferente a lo que hacemos habitualmente, porque normalmente pues viene un artista, canta, toca en directo, pero hoy vamos a hablar de tu padre, de Joaquín Rodrigo. También haremos unas pinceladas de la vida de tu madre, que para él pues fue muy importante, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Y Cecilia, cuéntame un poquito ¿cómo empezó tu padre en esto de la música? Porque él nació en Valencia y además el día de Santa Cecilia. Sí, de 1901, pues todo iba bien hasta que cumplió 3 años y entonces, a consecuencia de una epidemia de difteria, pues perdió la vista. Y como él bien decía, probablemente esta desgracia pues fue el camino que le llevó hacia la música. ¿El que estudió? Bueno, él estudió primero piano, solfeo, cantaba con los niños en su colegio, pero ya más adelante pues encontró su verdadera vocación, que era la de compositor, pero tocaba muy bien el piano. De hecho, bueno, luego veremos un vídeo que tenemos preparado. Voy a adelantar un poquito que se ve a tu padre, a Joaquín Rodrigo, también a tu madre, y están en tu casa, creo. En su casa. Bueno, en vuestra casa, y luego lo veremos, ¿eh? No voy a adelantar más para disfrutar de ello. Cecilia, ¿cómo era tu infancia? Claro, porque bueno, cuando tú eres pequeña, no sé cómo se vive en esa casa, si hay música por todas partes, ¿cómo es? Bueno, yo he sido, y sigo siendo, claro, hija única. Y nunca he echado en falta tener hermanos. Yo creo que he tenido una infancia feliz. He sido una niña muy libre, me han dejado muy tranquila. Mis padres trabajaban muchísimo y yo vivía mi vida, y tengo un recuerdo, pues sí, estar rodeada siempre de música, pero también de músicos. De músicos y de bailarines y de cantantes o sea, era una vida realmente muy rica, muy activa, donde yo poquito a poco, sin darme cuenta, me fui impregnando de este mundo del arte, que luego ya pues ha permanecido siempre, toda la vida, en mi vida, vamos. ¿Y qué personajes o qué personalidades recuerdas de entonces que pasaban por allí? Bueno, yo recuerdo sobre todo a los bailarines, porque eran los más divertidos, los más animados, y aquello me atrajo siempre desde muy niña, y por eso yo realmente me decidí por el camino del baile. Pues recuerdo a Mariemma, Pilar López, al famoso Antonio el bailarín, yo qué sé, José Greco, muchos y muy conocidos, y sobre todo gente maravillosa. Tú, Cecilia, decías que en esos momentos te empapaste de todo ese arte y fue lo que luego te llevó a ti, además, a estudiar danza, a ser bailarina. ¿Eso tus padres cómo lo vieron? Pues no lo vieron mal. Por eso digo que fui una niña feliz y una adolescente feliz, porque cuando yo empecé a demostrar y a buscar mi camino, nunca me lo impidieron, y me ayudaron. O sea, me ayudaron a escoger la mejor escuela, me ayudaron a encontrar el camino que yo buscaba,
y por eso les estoy muy agradecida, claro. ¿Y tú sabes tocar el piano o Bueno, eso yo quedó empecé, más para...? sí, bueno, yo empecé, me sentaron al piano, pero pronto me escaqué y me escapé porque aquello me resultaba muy duro estar sentado tanto tiempo, cuando lo bueno es estar saltando y haciendo piruetas y todo eso, era más divertido. Y tampoco me pusieron ningún impedimento, el día que me levanté del piano, pues lo aceptaron. ¿Y tu padre tocaba algún instrumento más aparte del piano? No, cuando era niño cuenta que estudió el violín, pero no, nada, y además nunca cogió una guitarra en su mano, Ah, eso ¿no? lo digo porque a veces parece Sí, como que compuso pudiera haber, muchas obras para la exactamente, guitarra, pues ¿y no? no, nada, para nada. Qué curioso, madre mía. Hay una anécdota, Cecilia, bueno, nosotras nos conocemos de hace bastante tiempo Mucho y tiempo. que a mí siempre me ha parecido muy entrañable, porque claro, tu padre, como decías, era ciego, pero no era sordo, o sea, oía perfectamente. Entonces, a ti de pequeña te ponían unos cascabeles, Sí, ¿no? me cosían unos dos cascabelitos para que mi padre supiera en todo momento por dónde andaba correteando. Me parece una cosa tan lógica y tan sencilla, pero que no se les ha ocurrido a mucha gente, ¿no? Eso es, No, desde luego. Hasta que no, claro, bueno, hasta que no te falta ese sentido, no intentas pensar de otra manera para con el resto de los que tienen poder localizarte o sí, saber sí, es una solución por muy dónde simple, andabas. pero muy efectiva y muy práctica. Muy efectiva. Cecilia, tú cuando eras pequeña, porque aparte de que tu padre era, bueno, pues era compositor, era una persona importante, ¿cómo era él dentro de casa? O sea, como padre de puertas para adentro. Bueno, era un hombre muy sencillo, muy afable, muy comunicativo y sobre todo no molestaba a nadie. O sea que si él quería beber un vaso de agua, él se levantaba, iba, cogía el vaso y no molestaba a nadie, y así en todo. Y era muy hábil. Siempre que a alguien se le estropeaba algo o había que buscar alguna ¿Sí? historia, acudíamos a él, que siempre Madre mía. estaba, sí, era muy hábil en todo. Y bueno, no paraba de trabajar, pero no daba esa sensación de estrés, ni mucho menos, siempre tenía un momento afable para hablar, para escuchar sobre todo, y una persona muy fácil de De convivir con, tratar. sí, sí, sí. Bueno, ¿y tu madre cómo era? Bueno, eso ya es diferente. Bueno, ella llevaba el peso, además de la casa, pues de todo su trabajo, de todo lo que era realmente su profesión, porque como él no podía escribir, pues ella era su secretaria, era su manager, era su lazarillo, era su relaciones públicas, era etcétera, etcétera, Sí, o etcétera. sea, era Y, todo lo que fuera, lo que no fuera componer, ¿no? Era exactamente, lo que hacía tu madre. exactamente. Entonces, bueno, pues yo comprendo que tenían una vida realmente muy rica, pero muy agobiante, viajaban muchísimo y, bueno, ella se ocupaba de todo esto y yo comprendo que cuando llegabas el momento de dirigirte a ella y pedir algo, pues estaba siempre un poco tensa, pero yo ahora, sobre todo adulta, cuando yo he sido también madre y también me he ocupado de Claro, muchas cosas, pues lo has entendido. lo entendemos. Como se suele decir, ¿no? Cuando seas madre o padre comerás huevos, ¿no? Así Pues, es, así pues es, hasta que no llega ese momento no lo comprendes así es. con exactitud. Y en esos viajes, Cecilia, tú, bueno, no sé si eran de la etapa antes de que tú nacieras o después también, si tú los acompañabas o... Bueno, viajar ha sido una constante a lo largo de toda su vida. Desde que se casaron, fíjate, en el año 33, Madre mía. 1933, ¿Se casaron en España o se en...? casaron en Valencia, pero se conocieron en París. Y desde entonces no pararon de deambular, porque, entre otras cosas, huyendo de unas guerras y de otras, y con muchos problemas muy complicados. Y cuando ya por fin se instalan en España, una vez que acabó la guerra civil, en el año 39, justo O recién sea, que en el 33 se casan en Valencia, pero se vuelven vuelven a a París. París. Entonces podían, muy difícil de vivir en aquella época, un compositor nunca ha vivido muy bien, Ya. pero antes pues Pues todavía peor, menos. cuando eres joven es muy pocos recursos, y lo tuvieron muy difícil.
lo tuvieron muy difícil, estuvieron luego un año en Alemania, asilados, valga la redundancia, en un asilo para ciegos, en fin, muy, muy difícil. Luego volvieron otra vez a París porque tenían que salir corriendo de Alemania porque se avecinaba todo lo que vino después. Madre mía. Y lo pasaron de nuevo mucho peor en París y en estas, pues que se le ocurrió el concierto de Aranjuez. Y entonces, a raíz de entonces, pues termina la guerra civil y alguien les ofrece, alguien o varios, entre otros Manuel de Falla y algunos amigos que estaban en España, pues un modesto trabajo en Madrid. Y vuelven a Madrid y salen justamente 2 días antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Madre mía, por los pelos. Exactamente, pero a partir de entonces, estoy hablando del año 1940, digo a partir porque meses después se estrena el concierto de Aranjuez en Barcelona, ya viaja a Barcelona, un viajecillo, un viajecillo histórico, porque iba en el tren con el que tenía que ser el solista, Regino Sey de la Maza, y se pusieron los dos nerviosísimos pensando que si la guitarra sonaría, porque era una novedad, un concierto para guitarra y orquesta. No sé si se había escrito alguno antes, pero poco. Y no sabían. Entonces, aquel viaje ya pues era un poco precursor de todo lo que vendría después, y luego no han parado de viajar. Y después yo ya recogí un poco el testigo y yo no paro de viajar, porque es importante el contacto personal. ¿A ti te gusta mucho viajar? Bueno, como él decía, mi padre y mi madre decían, según iban avanzando en edad ya nos gusta menos. Claro, bueno, porque ya cuesta más también. Te cuesta más y luego además ahora viaja mucha gente y hay mucho estrés, pero bueno, luego se alegra uno de conocer gente nueva, de ver sitios nuevos. Al final. Es muy enriquecedor, viajar es muy enriquecedor en todos los sentidos. Así que mientras pueda, pues hay que seguirlo haciendo. Hay que seguir, claro que sí, Cecilia. ¿Y qué supuso para tu padre ese concierto de Aranjuez? ¿Alguna vez hablasteis vosotros de aquello, de cómo ese, digamos que fue como el salto a... Bueno, yo creo que es un poco el despegue de lo que él sería después. Que si no hubiera habido esa obra, a lo mejor... Pues otra hubiera pegado tan fuerte o más. Porque bueno, muchas sí, vinieron después. Bueno, fue un momento oportuno. Nunca se sabe por qué una cosa pega más que otra, claro. Porque su repertorio es muy vasto y tiene una calidad fantástica, el conjunto, ¿no? Pero bueno, aquello era especial y le sirvió un poco pues para abrirle su camino de compositor, naturalmente, eso siempre ayuda. Bueno, Cecilia, vamos a, como hablabas tú ya del resto de obras, de su obra tan extensa, vamos a ver ese vídeo del que hablábamos al principio, en el que se puede ver al maestro Joaquín Rodrigo tocando el piano, a Victoria Camí acompañándole, a tu madre Cecilia, y a la vuelta lo comentamos y hablamos eso del resto de obras del maestro. Pues sí que da piel de gallina, ¿eh? Sí. Porque han pasado casi 25 años de esa escena. Mía. Pues 25 años hace. Casi, sí. Joaquín Rodrigo nació en Sagunto el 22 de noviembre de 1901. Ciego desde los 3 años, ha sabido aceptar esta limitación y trascenderla en su arte. En 1927 se traslada a París, donde estudia composición con Paul Dukas y entabla amistad con Ravel, Poulenc, Falla, Montpou. Desde 1940, año del estreno de su concierto de Aranjuez, la carrera de Joaquín Rodrigo como compositor ha sido ininterrumpida. Su música refinada, luminosa, fundamentalmente optimista, con gran predominio de la melodía y una personalísima armonía, ha sido reconocida como una de las más inspiradas, originales y variadas de nuestro siglo.
Como decía Cecilia, se nos pone la piel de gallina, un vídeo que tiene más de 25 años, decías que fue por el 92 o más o menos, Sí, o por ahí. más o menos, sí, sí, sí. Y claro, tú al verlos, Cecilia, pues supongo, aparte de la piel de gallina, pues mucha nostalgia y hasta los ojos llorosos. Bueno, vamos a hablar del resto de obras, Cecilia, de tu padre, del maestro, porque es una obra extensísima, no solo es el concierto de Aranjuez, como bien hemos comentado. Y tú, Cecilia, si tuvieras que quedarte con alguna de sus obras, ¿con cuál te quedarías? Pues ¿Cuál es esta la que a ti pregunta más que ya me es habitual, siempre la suelo contestar igual, que yo varío. Sí, Hay unos días que me según- gusta uno más y otros días que me gusta otro más, y un día que yo me llevo en el coche y me pongo esta, o al otro día me pongo la otra. O sea que ahora andamos pues con el concierto de Estío para violín, que es muy bonito y que ahora estamos pues un poco reeditando la partitura y que se va a tocar, mira, concretamente en esta semana 3 Ah, qué conciertos en Israel, y etcétera, etcétera. Pues entonces nos fijamos en esos momentos pues más en una obra, En pero a lo unas que mejor otras. mañana me da por una canción, y pasado pues una obra para guitarra, y al otro en un ballet nuevo que a lo mejor se estrena pronto, no lo sé. Madre mía, o sea, Porque bueno, quedan cosas por estrenar. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Ah, eso no lo sabía yo. Bueno, en eso estamos. Claro, porque tú, Cecilia, tu labor, digamos, actualmente presides la Fundación Joaquín Rodrigo y Victoria Camí. ¿Y qué es lo que haces desde ahí? Muchas cosas. Pues, ¿qué es lo que no haces? No. Bueno, yo estoy todo el día meditando qué voy a hacer para perpetuar la memoria de mis padres y ensancharla, sobre todo, perpetuar y cada vez dar a conocer más y mejor. Y entonces, pues el camino pues, es largo de recorrer, pero apasionante. Entonces, bueno, como ahora tenemos en vistas a el año 2019, en el que se cumplirán 20 años del fallecimiento Claro. de Joaquín Rodrigo, pues ya se avecinan cantidad de eventos en todo el mundo. Y hay que aportar nuevas cosas y ampliar el conocimiento y bueno, y todo eso da pues para mucho y es apasionante. Y para que se represente, por ejemplo, como decías, en Israel o en cualquier otro punto del mundo, tienen que, o sea, eso lo haces tú, tienen que contactar contigo. Bueno, él ya es muy conocido en el mundo entero, Sí. pero nuestra labor es avisar cuando, bueno, se trata de una efemérides, y entonces somos un poquito el portavoz, y ciertamente se ha hecho eco, pues los 5 continentes se han hecho eco. Y además, casualmente, pues he hablado de Israel, como voy a hablar de Turquía, porque son 2 países con los que mi madre tenía un cierto, vamos, Vínculo. algo que ver, un vínculo, como dices, porque era nacida en Estambul, en Turquía, pero de origen judío sefardí. Y entonces, pues esos 2 países han respondido inmediatamente, porque sí que es verdad que se quiere incidir en la personalidad de ella. A veces las mujeres, no en el caso de mis padres, porque mi padre siempre la ha valorado muchísimo y siempre ha puesto por delante su figura, reconociendo el valor que ella había aportado a su carrera. Pero sí que es verdad que hay mucho más que descubrir sobre ella, en lo que quisiéramos incidir. Y precisamente aquí en Madrid se va a presentar una exposición importante en la Biblioteca Nacional. También. Y va a haber una especial, como digo, incidencia, un recuerdo hacia ella y a su labor. Madre mía. Entonces esto es un poco el matiz, digamos, nuevo, más, digamos, no sé cómo decirlo, humano, sentimental, artístico, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se puede enterar la gente, los espectadores, de todas esas cosas que hacéis vosotros? Entrando en nuestra web, sobre todo, en nuestra página web, que es Joaquín Rodrigo, tan fácil como joaquinrodrigo.com, y ahí tenemos, ya vamos haciendo pues una serie dando una serie de informaciones y de todo esto, de lo que se va avecinando. Pero bueno, es importante, siempre hay que tener algo, o sea, un futuro, un proyecto de futuro para seguir avanzando. Bueno, Cecilia, se nos va acabando el tiempo, pero antes yo quería destacar, porque claro, cuando
trabajábamos en la radio, antes de ser un programa de televisión, pues tú colaborabas con nosotros todas las semanas y claro, pues nos acercabas diferentes piezas o diferentes obras de tu padre, desde zarzuelas, pasando por villancicos, que lo recuerdo como algo precioso, y también había una, no sé si era una obra, que era nanas o cuentos para niños o algo así como infantil con... El niño que soñó la música. Puede ser. ¿Puede ser? Bueno, hay varias obras para niños, o Puede el ser. álbum de Cecilia con obritas. No, creo que era la otra. El niño que soñó la que música además es un ponía- cuento, y que lo hemos puesto entero en vuestra emisión. Además, sí, se va a hacer en Alemania, Que ese es el que tenía voz de Iñaki Gabilondo, así vale, es. sí, ese Bueno, es. ese disco existe en CD y luego, bueno, como está, digamos, diseñado para hacer conciertos en familia, para niños. Y bueno, estoy intentando que se haga en España. A veces en España parece que me escuchan menos que fuera. Vaya por Dios, pues nada, desde aquí un llamamiento a Cecilia, que nos hagan caso. Ciertamente, lo digo alto y claro porque merece la pena, es una preciosidad de cuento y tú lo Sí, has por oído. eso te lo comentaba y destacaba, Sí, porque ya que tú no te has quedado con ninguna pieza, ninguna obra en concreto, sino que dices que según el momento pues vas cambiando, yo tenía que decir que esa era mi favorita porque, bueno, pues son eso, diferentes... Es la vida de un niño que quedó ciego a los 3 años y llegó a ser un gran compositor, y está pues ilustrado con muchos fragmentos musicales que van un poco contando su vida. Y bueno, se va a hacer en una ópera en Alemania y creo que se va a hacer en España también. Bueno, En pues- ballet incluso, con ballet. con ballet incluso. Sí. Bueno, precioso. Creo, espero. Esperemos y espero que lo comuniquemos aquí en el programa, y si no, pues como decíamos, que la gente, que los espectadores se metan en la página Que web. lo recojan, y que lo recojan. Por supuesto, y que vayan a verlo cuando se estrene. Yo creo que sí, Cecilia, desde aquí vamos a poner todo de nuestra parte y vamos a dar suerte para que eso ocurra. Y nos tenemos que despedir ya, Cecilia, pero no sin antes hacerte una pregunta que es obligada a los entrevistados, a los invitados que me acompañan, y es que como el programa se llama Con la piel de gallina, tengo que saber qué es lo que te pone a ti, Cecilia, la piel de gallina, emocionalmente hablando, que te despierte mucho sentimiento. Pues nunca mejor dicho, la piel de gallina te pone cuando algo te causa una gran emoción. ¿Y qué causa gran emoción? Siempre es la música. Pues mira, hoy te voy a decir, me causa una gran emoción, casi piel de gallina, un fragmento del ballet Pavana Real que se llama Zarabanda de Amor. Muy bonita. Que es que seguro que, bueno, si no pasaría por vuestro programa, sí, naturalmente. Y es un paso a dos. Entonces ahí se mezcla un poco mi vida de ballet, se mezcla un poco la vida de mis padres, se mezcla sentimientos de amor, de baile, de cultura, de arte, hasta nos lleva a la edad del primer cuarto del siglo XVI, el gran vihuelista, precursor de la guitarra, Luis de Milán. O sea, es histórico, es todo, es español, lo reúne todo para poner la piel de gallina. Pues muchísimas gracias, Cecilia, nos quedamos con eso, Zarabanda de Amor, los espectadores que espero que hayan tomado nota, igual que yo, aunque esa ya me la sabía, pero... Del ballet Pavana Real. Del ballet Pavana Real. Pues muchísimas gracias, Cecilia, por acompañarme este ratito, espero volverte a ver pronto, en otra ocasión, y por supuesto que estaremos muy pendientes de todo lo que hagáis desde la Fundación y todos esos sitios donde se representen obras, piezas del maestro Joaquín Rodrigo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, es un placer realmente conversar contigo. Pues gracias, Cecilia, y a todos ustedes, pues por supuesto, espero que hayan disfrutado de este programa especial hablando del maestro Joaquín Rodrigo con su hija Cecilia Rodrigo, y nosotros pues nos vemos en el próximo programa, ya saben, aquí en Déjate de Historias Televisión. Gracias.